Buenos días. El tema de la clase del día de hoy son los descendientes de migrantes y la cultura nacional, la cultura regionales. Los descendientes de migrantes, la diversidad cultural de Ecuador se ha enriquecido también por el aporte de grupos de personas que fueron migrantes y cuya descendencia vive ahora como parte de la sociedad ecuatoriana. Las fronteras con los países vecinos han sido un sitio de encuentro y de contacto. Entre nosotros hay gran cantidad de personas que descienden de colombianos y peruanos. Y en Colombia y Perú hay asimismo mucha gente que ha sido del Ecuador. Puedes continuar con el siguiente párrafo. ¿A dónde, profe? Aquí, la cultura nacional. Desde el Desde el siglo siglo XIX, XIX, durante las primeras décadas del siglo XV, creo que es, ¿no? XX, XX, XX. 20, la cultura ecuatoriana recibió la influencia de inmigrantes europeos y asiáticos que se asentaron en varias ciudades del Ecuador, emprendieron actividades económicas y influyen- influyeron en los hábitos y costumbres de nuestro país. Ya. Actualmente, Actualmente la migración de muchos ecuatorianos hacia Europa y Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo, influye en los hábitos y costumbres de nuestra gente y modifica aspectos culturales de nuestra sociedad. Por ejemplo, la forma como las familias se mantienen juntas y comunican, o como una forma de reproducir el Ecuador en los países en los que viven. Los inmigrantes también establecen comunidades para promover la comida, el uso del idioma, la música, las devoluciones religiosas y las aficiones deportivas ecuatorianas. También tenemos como ejemplo la comunidad ecuatoriana resistentes en Nueva York, Madrid y en otras ciudades. Castellanos, sus propias comidas, también fes- festividades, costumbres y formas de organización social, el manivetismo y la lojanidad. Tiene características muy propias que la gente reconoce sin menor duda. El Azuay, Carchi y otras provincias que tienen también fuertes identidades. La cultura nacional puede seguir. la cultura nacional. El Ecuador es un país de diversidades. Perú, también de una cultura nacional desarrollada, hay entre nosotros algunos rasgos comunes que nos distinguen, no solo la identificación con nuestros símbolos nacionales, como la bandera, el escudo y el himno, sino formas muy parecidas y muy propias de hablar el castellano, comidas que todos compartimos, costumbres como las mingas y los años viejos, pertenecen a la gran mayoría, cuando no a todos los no a todos los ecuatorianos. Ya. ¿A dónde más le leo, profe? Ahí. Eh, La hasta cultura ahí. bueno. No, sí, sí, sigue donde dice la cultura nacional se ha enriquecido con elementos indígenas. La cultura nacional se ha enriquecido con elementos indígenas, europeos, ecuatorianos y mestizos, también como los provenientes de las diversas regiones del país. Nuestras culturas ha recibido la influencia de culturas de otros países a través de los
medios de comunicación y de un activo intercambio. El Ecuador es un país de diversidades, pero tienen elementos de unidades cultural que todos reconocemos como nuestro. Por eso decimos que es una unidad en la diversidad. Claro, cuando nosotros hablamos de los descendientes de migrantes, también conocidos como segunda generación, se dice que son individuos nacidos en un país de acogida cuyos padres son inmigrantes. Esta población a menudo experimenta la influencia de dos o más culturas, la de sus padres o la de los países donde nacieron, lo que pueden generar una rica diversidad cultural, pero también desafíos de identidad y adaptación. Cuando nosotros hablamos de las culturas, también tiene lo que son sus características y dinámicas de la diversidad de descendientes de migrantes, que está lo que es la herencia cultural dual, que se dice que los descendientes de migrantes a menudo crecen con conocimientos y prácticas de las culturas de sus padres y del país de residencia, lo que puede enriquecer su perspectiva del mundo. Otra característica sería la construcción de identidad, que la interacción de estas culturas pueden llevar a la creación de identidad híbridas, donde se combinan elementos de ambos y se desarrollan identidades propias que no se ajustan a ninguna de las dos. Otra característica sería la adaptación y la asimilación, que los descendientes pueden enfrentar los desafíos de adaptarse a la cultura dominante del país mientras intentan mantener o integrar elementos de la cultura de sus padres. Mayra, ¿cómo crees que influye la migración de la diversidad cultural? La migración es la gente que pasa migrando de un país para el otro. ¿Ya? ¿Y cómo crees que Porque influye eso en la diversidad? a la vez se siente medio raro porque te vas de tu país y Ya. Cuando nosotros hablamos del qué influye en la migración, en la diversidad cultural, se tienden a incrementar la diversidad cultural de los lugares de destino. Abren con ello nuevos campos de cooperación, pero también de conflicto que se deriva la competencia por el ingreso a un mercado o trabajo o un trabajo más flexible. Macías, nuestro tema de la clase era los descendientes de migrantes. Hablamos sobre la diversidad cultural del Ecuador, la cultura nacional y las culturas regionales. Hola, buenos días, profesora. Buenos días. ¿Qué crees que significa descendientes de inmigrantes? Dígame. ¿Qué significa descendientes de inmigrantes? Mm, no sé. A ver, escuchen con atención. ¿Qué significa descendientes de inmigrantes? Significan los descendientes de segunda generación. También se dice que la diversidad cultural es una fuerza motriz para el desarrollo de los países porque permite la integración de diversos elementos en un mismo entorno social, enriqueciendo en diversos ámbitos. ¿Qué impacto creen que tiene la migración en la sociedad? Mayra, ¿qué impacto tiene la migración de la sociedad? Hablamos sobre el impacto donde ellos evacúan y en donde ellos llegan en la migración. ¿tiene un impacto para Ecuador? Algo así fue que dijo, profesor. Sí, ¿qué impacto tiene la migración en la sociedad?
Ya. Economía. Sí, también. La economía, el trabajo, la escasez. Cuando la migración es muy significativa, la pérdida de población puede mermar el potencial productivo de las comunidades de origen, ya que la salida genera escasez de fuerza de trabajo en ciertos sectores o industrias específicas y por ende tiende a el descrecimiento económico. ¿Qué son los descendientes, Macías? ¿Qué entiendes por descendientes o qué significa descendientes? Viven los Macías, que nacen de una familia, profe, Disculpe, profe. sí, o sí, de una correcto. generación. Claro, los descendientes son un conjunto de hijos, nietos o de más generación sucesivas por línea recta o descendientes. Por ejemplo, mi descendencia será educada para hacer el bien o la descendencia nació para hacer el daño a la sociedad. De su descendencia siempre será esperada lo mejor. ¿Cómo se clasifican los descendientes? Cuando no hay lugar intermedio entre el lugar de nacimiento o de la residencia actual, cuando antes se ha migrado a otros lugares entre el nacimiento y la residencia actual. En sí se clasifica en directa, indirecta y de reentorno. Reentorno es que cuando se ha migrado y se regresa de manera que coincide en la residencia actual y el lugar de nacimiento. Como pregunta para tarea, si tienen lápiz y cuaderno a mano, ya pues busquen. Como primera pregunta, ¿por qué es importante la diversidad cultural? ¿Por qué es importante la diversidad cultural? Oiga, profe, ¿qué fue que dijo? ¿Por qué es importante la diversidad cultural? ¿Por qué es importante la diversidad cultural? Ya, profe. ¿Y cuáles son los tipos de diversidad cultural? Profe, disculpe, ¿puede repetir? Primera pregunta, ¿por qué es importante la diversidad cultural? Segunda pregunta, ¿y cuáles son los tipos de diversidad cultural? Esas dos preguntas, ¿ya? ¿Se anotaron? La segunda dicte, profe, porfa. ¿Cuáles son los tipos de diversidad cultural? ¿Cuáles son los tipos de diversidad cultural? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué creen que pase si no se respeta la diversidad cultural? Mayra, ¿Se incumplirían varias normas de la cultura? correcto. Macías, Profe, dígame. disculpe, pero voy a buscar unos audífonos que no se escucha nada aquí. Ese no es mi late prestar. Ok. Disculpe.
A ver, ¿qué pasa si no se respeta la diversidad cultural? Bueno, si no apreciamos el valor de la diversidad, perdemos una oportunidad de conocer todo el vallaje cultural que poseen los diversos grupos étnicos y por lo tanto desperdiciaríamos el potencial creativo que esa cultura posee. Cuando nosotros hablamos de las consecuencias de migración, se basa en tres. Una sería el impacto económico en los países de origen y destino, que pueden incluir pérdida de mano o obra calificada en los países de origen y aumento de la competencia laboral en los países de destino. Otra consecuencia sería el desarrollo social y cultural, donde la migración puede generar tensiones sociales debido a la falta de integración y diversidad cultural, pero también puede llevar a la mayor riqueza cultural. La tercera sería el desequilibrio que puede manifestarse en el envejecimiento de la población en los países de origen y el aumento de la natalidad y descenso de la mortalidad en los países de destino. ¿Cómo viven los migrantes? Bueno, los migrantes en situación irregular tienden a ser desproporcionadamente vulnerables a la discriminación, la explotación y la marginación, que a menudo viven y trabajan en la sombra. Tienen miedo de quejarse o se les niegan sus derechos humanos y libertades fundamentales. Bueno, también como hablamos hace un segundo, la causa de la migración, que puede causar, bueno, la migración en general es causada por la combinación de factores sociales, económicos y políticos que impulsan a las personas a moverse de un lugar a otro. Bueno, hoy en día la migración está bien vista. Los de Ecuador se van a Estados Unidos, los de Venezuela se van a Ecuador, se van a Estados Unidos y así. ¿Por qué? Por la falta de comida, por la falta de dinero, porque no hay una economía exacta. También, ¿cómo podemos ayudar a los migrantes? Una opción sería compartir la verdad y compartir la desinformación, ofrecer el tiempo y los talentos y contratar a un refugiado o inmigrante. Bueno, las consecuencias que tiene la migración, también lo hablamos hace un segundo, que cuando la migración es muy significativa, la pérdida de población puede mermar la potencial producida en las comunidades de origen, ya que su salida genera escasez de fuerzas de trabajo o ciertos sectores industriales específicos y por ende tienden a desactivar lo que es el crecimiento económico.